Tesalonicenses capítulo 2. Vamos a ver ahí alguna enseñanza. Esta enseñanza es bastante completa que el apóstol Pablo nos da en Tesalónica y creo que es importante verla, ¿ya? Amén. Entonces, cuando Pablo habla a la iglesia de Tesalónica, el propósito de, amados hermanos, es el objetivo en este capítulo 12, estimular al crecimiento de los tesalonicenses en la fe de nuestro Señor Jesucristo. Y eso es lo que nosotros hacemos a través de estos medios de comunicación, tratar de estimular no solamente a los hermanos en la fe, sino que también a aquellos que aún tienen algunas dudas, de estimularlo a buscar el rostro de Dios y comprender la obra maravillosa de nuestro Señor Jesucristo. Porque ese es el propósito en nuestras vidas. Nuestro hermano Pedro está llevando el programa, ¿no es cierto?, en las mañanas del día domingo, que se llama Busquemos a Dios, y ese es el fin, porque estamos viviendo una generación extraña, diferente. Yo me siento diferente en esta generación. ¿Por qué? Porque nací en otro ambiente y veo que todo ha ido tan rápido avanzando que nos podemos dar cuenta que la palabra de Dios es sí y es amén, se va cumpliendo al pie de la letra. Y me acuerdo que vi un video que se llamaba Left Behind o Dejados Atrás, pero en ese video, en esa película que se muestra cuando el Señor produce el rapto de la iglesia, ¿no es cierto?, a futuro, hay un clip que muestra cómo el mundo se va a ir degenerando a tal punto que la violencia se va a producir en todos lados, no solamente en un país, sino que a través de todo el mundo. La violencia, la desconformidad, los problemas sociales, los problemas religiosos, los problemas políticos. Y todo eso lo estamos viviendo en esta nuestra generación, que para mí sería como dos generaciones separadas, porque cuando yo nací hace 73 años atrás, así que lo que están viviendo ahora los que nacieron hace poco, podríamos decir hace, ¿qué, señor? 10, 20 años atrás, es completamente diferente a lo que nosotros vivimos. Pero las enseñanzas bíblicas no pasan a través del tiempo, siguen siendo las mismas. Y por eso el apóstol Pablo y nuestro objetivo también tiene que ser estimular a los hermanos al crecimiento en la fe cristiana. ¿Y cómo podemos hacerlo? Podemos hacerlo a través de la enseñanza que la Biblia nos da, que no todo lo que brilla es oro, no toda predicación es palabra de Dios, no todo lo que escuchamos es sano para nuestra alma, sino que debemos de estar atentos, saber y seguir la palabra de Dios. Entonces, si nosotros empezamos del versículo 1, Pablo, como les decía, le escribe a esta iglesia que estaba situada a 160 kilómetros al sureste de Filipo, y era una ciudad que tenía una población aproximadamente de 200.000 habitantes, ¿ya? Y había allí una comunidad bastante amplia de judíos. Entonces, cuando Pablo funda la iglesia de Tesalónica, él la fundó en su segundo viaje misionero, fue realmente fructífero el ministerio allí, aunque fue intensamente perseguido por los no creyentes y por los judíos de aquella época. Entonces, comenzando el versículo 1, vamos a ir viendo paso a paso esta enseñanza tan maravillosa que tenemos en la Biblia, para ir comprendiendo bien que la palabra del Señor es espíritu y es vida, ¿ya? Y cuando Pablo dice, porque nosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros no resultó vana. Nuestra visita a vosotros se refiere a la primera visita a Tesalónica, y esa la podemos encontrar en Hechos capítulo 17, versículo 1 al 9, y yo se lo voy a leer. Dice el apóstol Pablo, escribiendo, o sea, en el libro de los Hechos, podemos decir, mejor dicho, pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos, y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos, y por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo
por medio de la Escritura, que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía, es el Cristo. Y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas. Y los griegos piadosos en gran número y mujeres nobles no pocas. Entonces los judíos que no creían, se da cuenta, hay gente que cree y hay gente que no cree. Hay gente que recibe el evangelio con humildad y hay gente que tiene celo porque tiene una religiosidad pegada en su ser tan grande que cualquier verdad de Cristo lo irrita. Entonces dice, teniendo celos. ¿Quiénes tenían celos? Los judíos que no creían. Tomaron consigo algunos ociosos, ¿ya? Hombres malos. ¿Se da cuenta cómo se utiliza muchas veces a personas para echar abajo la palabra de Dios, el evangelio y la fe de los cristianos y también perturbar la obra redentora en aquellos que aún no la conocían? Y dice, y juntándose una turba, alborotaron la ciudad. Lo que es el poder de los ociosos, ¿no? De los hombres malos, de las turbas, o sea, de aquellos seguidores de masas. Y dice, y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlo al pueblo, pero no hallándolos, trajeron a Jasón y a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando, estos que trastornan, mire, qué increíble, ¿eh? Ellos son los que están trastornando toda la obra redentora del Señor. Y ellos dicen, estos que trastornan el mundo entero, también han venido acá. Y trastornan el mundo entero. La palabra del Señor dice, ir y predicar el evangelio a toda criatura, ¿cierto? Enseñándole todas las cosas. Entonces, acá vemos que las personas son las personas ociosas, las personas malas, los que alborotan la obra de Cristo, la obra redentora, generalmente son los que más gritan, son los que más piden justicia, son los que más hablan de que ellos tienen la razón. Y no ha cambiado el asunto, sigue siendo igual. Entonces, ¿qué es lo que hacían? Dice que, y todo esto contravienen los decretos de César, ¿se da cuenta? O sea, que decían que los cristianos estaban en contra del gobierno, diciendo que hay otro rey, Jesús, y alborotaban al pueblo y a las autoridades de la ciudad oyendo estas cosas, pero obtenida fianza de Jasón y de los demás lo soltaron, ¿ya? Entonces vemos que los tiempos no han cambiado, amados hermanos, no han cambiado. Entonces el versículo 1 que estamos analizando, primeramente, dice, no en vano, ¿ya? Porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros no resultó vana, o sea que no en vano, no sin fruto, no sin efecto. La palabra de Dios no fue infructuosa, o sea, inútil, sino que dio grandes resultados. Y esto solamente se logra a través del evangelio. Es por eso que este versículo además nos muestra que Pablo les estaba hablando a hermanos espirituales, a hermanos que entendían estas cosas, que deseaban que también fueran ellos ganadores de almas. Y ese es el propósito nuestro, que usted sea un ganador de alma, hermano, hermana. Se dice que estamos en tiempos peligrosos, pero ¿qué es lo que hacemos? ¿A quién le compartimos? ¿Le comparte a sus familiares, a sus amigos? Hay que seguir enseñando estas verdades a través de estos medios de comunicación para que las personas crean, porque la palabra de Dios, amados hermanos, es como un martillo, como un fuego y como una espada. Un martillo que quebranta, un fuego que quema y una espada que hiere. Y eso debemos de creerlo. Usted debe utilizar la palabra de Dios inteligentemente, con sabiduría, para compartirla a los demás. En el versículo 2, amados hermanos, siguiendo la lectura, dice, pues, habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipos, como sabéis, tuvimos denuedo en nuestro Dios para anunciaros el evangelio de Dios en medio de gran oposición. Yo me acuerdo que el hermano Moisés predicó acerca del denuedo. Hay que tener denuedo, ¿no es cierto? Y el hermano José predicó acerca de los ríos de agua viva que corren por nuestro ser interior. Pero ¿cómo corren? Con esa relación personal con el Señor, para que podamos hablar con denuedo, con confianza, con fe, con poder, con autoridad. Debemos estar unidos a ese poder que es nuestro Dios, grande y poderoso, ¿ya?
Entonces, acá el apóstol Pablo dice que el evangelio no es como lo pintan algunos, que usted está en un, podríamos decir, en un lugar de reposo, ahí tomando vacaciones, sino que está realmente anunciando el evangelio aún en oposición. Los tesalónicos sabían que Pablo había estado preso en Filipo, ¿ya? Pero Pablo seguía predicando el evangelio con poder y autoridad. ¿Por qué? Porque sabían que él había creído, amados hermanos. Entonces, padeció y fue ultrajado, ¿cierto? Entonces, cuando nosotros miramos estas palabras, vemos que Pablo fue abofeteado muchas veces, fue afrentado, fue injuriado, fue insultado. Y eso es lo que estábamos viendo en esta carta, que siempre, amados hermanos, los opositores tratarán de impedir o impiden la proclamación del evangelio. Y eso podemos verlo en Hechos capítulo 13, versículos del 6 al 8. Y aquí había un hombre que era un precónsul, era Sergio Paulo, y él deseaba oír la palabra de Dios. Deseaba escuchar a Pablo y a Bernabé. Pero había un hombre maligno, un hombre perverso, que quería que el procónsul no escuchara y le resistía. Y él se llamaba, ¿cómo se llamaba? Elimas, el mago, tratando, hermanos, de influenciar malamente en la vida del procónsul. Pero ¿sabe qué? Cuando las palabras que se dan son verdaderas, tienen poder. Y este procónsul creyó, maravillado de la doctrina de nuestro Señor Jesucristo, que Pablo y Bernabé le compartieron. Entonces Pablo y Bernabé predicaban no solo con empeño, con pasión, con poder, sino que además con unción, o sea, con esa gracia divina en medio de la oposición de algunos incrédulos, y usted siempre lo va a encontrar. Y concluyendo este versículo, vemos que el cristiano no está exento de sufrimiento, no está exento de oposición, no está exento de persecución por predicar las buenas nuevas de salvación. No está exento. A veces algunos predicadores nos pintan color de rosas todo, pero eso no es verdad. La verdad es que usted va a sufrir por el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque recuerde que hay un opositor que habla la mente y controla los corazones de las personas. El enemigo que se llama Diablo, Satanás, espíritu engañador y de mentira que se mueve a través de las generaciones. Pero el Señor es poder y potencia y nosotros debemos de creerle a Él. Leyendo este versículo número 3, veamos el versículo número 3, por favor, de aquí mismo de Tesalónica. A mí me gustó mucho este estudio porque vemos que usted sigue confiando en Dios y Dios va a obrar. ¿Por qué? Porque Dios está confiando en lo que usted está diciendo, porque usted está diciendo la palabra de Dios, que es poder. Pablo decía que no tenía vergüenza del evangelio porque es poder de Dios para salvación de todo aquel que cree, ¿no es cierto? Y ese poder, amados hermanos, es saber que la palabra de Dios es verdad, que somos salvos por medio de la fe y la salvación proviene a través de la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. Y el versículo 3 dice, porque nuestra exhortación no procedió de error ni de impureza, no de error ni de impureza, sino, dice, ni fue por engaño, porque nuestra exhortación no procedió de error ni de impureza, ni fue por engaño. Entonces Pablo, amados hermanos, mire, yo no soy paulista, yo soy cristiano, ¿ya? Porque hay una secta que se llama los paulinos. No, yo creo en toda la Biblia. Y Pablo no tenía temor de perder la libertad por predicar el evangelio. No fue obstáculo para Pablo seguir predicando el evangelio donde fuera. Si Dios quiere que hagamos algo, Él nos dará la fuerza, nos dará el valor, nos dará la confianza para hacerlo. A pesar de los obstáculos, a pesar de lo que pueda haber en el camino, Dios nos va a dar la fuerza. Porque si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros, amados hermanos? Pero eso debemos de creerlo, debemos de practicarlo, debemos de hacerlo parte de nuestra vida. Esta declaración
que Pablo da es respuesta a acusaciones de los líderes judíos que habían agitado a las masas. En Hechos capítulo 17, versículo 5 dice: entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo a algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba, alborotaban la ciudad y asaltaban la casa de Jasón, procurando sacarlos al pueblo. Entonces vemos acá, amados hermanos, que cuando la palabra de Dios, la exhortación, debemos de darla no manipulada, no impura, o sea, ¿qué es lo que es algo impuro? Algo que se mezcla, ¿no es cierto? Algo que no es real. Ni dice ni por engaño. Ahora yo no sé, ¿usted ha tenido algo de experiencia con relación a esto? ¿Usted ha visto a algunos hombres engañosos? Bueno, la palabra de Dios nos muestra que en todas las iglesias en las que el apóstol Pablo mantuvo contacto, comunicación con ellos, vemos que había gente así. Veamos en Efesios capítulo 4, versículo 14, examinando este versículo 3 de Tesalónica, dice: para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquier de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Ahora, pregunta número 1, ¿cómo soy yo? ¿Soy firme en la fe? ¿Jesucristo es mi fundamento? ¿O soy una persona fluctuante en el Evangelio? Un día creo a media, otro día no creo, después creo a media, no creo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque se dejan llevar por todo doquier de todo viento de doctrina extraña, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. ¿Se da cuenta? Y eso también ocurre porque nosotros muchas veces estamos tan apegados a las cosas materiales, a todo lo que es parte de nuestra carne, ¿no es cierto?, de nuestro ser natural, que nos lleva al error, a dejar el Evangelio para seguir algo diferente. Pablo, amados hermanos, le escribe a la iglesia de Colosas, y ahí lo podemos ver en Colosenses 3:5, dice: haced morir pues lo terrenal en vosotros, ¿ya? Ese viento de doctrina que estamos para arriba, para abajo, como un péndulo, ¿ya? Sabe usted que el péndulo se mueve de un lado para otro, nunca está quieto, solamente está quieto cuando se le acaba la cuerda y queda ahí parado al medio. Entonces, no seamos como un péndulo nosotros, ¿ya? Haced pues morir lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia. ¿Ya? ¿Qué es lo que es la avaricia? Es idolatría. Entonces, Pablo está acá apoyando esto, ¿ya? Con palabras de que debemos de seguir el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. No importa lo que los demás quieran creer, a usted no le interesa. Usted comparta las verdades de Dios, siga creyendo, avance adelante y llega a la meta, porque si usted está así en esa condición, su nombre está inscrito en el libro de la vida. Pero si usted anda como un péndulo, ¿ya?, como un viento de doctrina, usted no va a llegar a ninguna parte porque no va a estar seguro de nada de lo que realmente es real y verdadero, que es la palabra de Dios, la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo y la salvación por medio de Él. En Romanos capítulo 1, versículo 29, dice la palabra del Señor: estando atestado de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades. Y es por eso que Pablo decía: no, nosotros no estamos con estas cosas. Nuestra exhortación no procede de error ni de impureza. Tampoco lo hacemos por engaño, sino, dice, que fuimos aprobados por Dios para que nos confiase el Evangelio y así hablamos. Mire qué importante. Dios nos confía el Evangelio y así debemos hablarlo, ¿ya? No como para agradar a los hombres, sino a Dios, que prueba nuestros corazones. ¿Quién prueba el corazón? Dios. La palabra del Señor nos dice en Jeremías 17:9 que el corazón del hombre es maligno y perverso. ¿Quién lo conocerá? Dios lo conoce. Dios sabe quién es usted. Dios sabe quién es la persona que nos está escuchando a través de estos medios de comunicación. Dios sabe. A Dios no lo podemos engañar. No podemos nosotros manipular el Evangelio para ser simpáticos.
para agradar a la gente, suavizarlo, como dicen, errar al blanco, no. La palabra de Dios nos dice que somos pecadores, que debemos de arrepentirnos, convertirnos y creer al Evangelio. Ese es el punto, esa es la meta, ese es el fin de la palabra de Dios. Y es por eso que algunos dicen que están atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades. Y eso lo podemos ver también en muchas iglesias. Si este asunto no es que la gente de afuera solamente. Recuérdese que la palabra del Señor dice que hay trigo y hay cizaña. Siempre van a haber personas que van a tratar de distorsionar la palabra de Dios, de manipularlo a usted para que no crea, pero usted debe permanecer firme, escuchando y ratificando la palabra de Dios al buscarla en la Biblia. Santiago en el capítulo 5, versículo 19 nos dice: hermanos, si alguno de vosotros se ha extraviado de la verdad, ¿se da cuenta que usted puede extraviarse de la verdad? Si usted se mete al internet, usted puede extraviarse de la verdad. ¿Sabe por qué? Porque hay tanta manipulación de la palabra de Dios, tanta manipulación que es increíble. Nosotros los que sabemos de la palabra de Dios nos damos cuenta cuánta manipulación hay, pero la gente que ni la toma, ni la lee, ni la escucha, son fáciles de manipular. Hermanos, si alguno de vosotros, le está diciendo hermano, le está hablando a los hermanos en la fe. Santiago le está hablando a los hermanos en la fe. Si alguno de vosotros se ha extraviado la verdad y alguno le hace volver, o sea, nosotros ¿para qué estamos? Para enseñar la verdad de Dios, para que los hermanos puedan entender y creer que el Evangelio es sí y es amén, y que no hay que estar manipulándolo y distorsionándolo para acomodarnos nuestra vida. En el versículo 20 dice: sepa que el que haga volver al pecador del error, ¿se da cuenta? ¿Del error de qué? De su camino. Salvará de muerte un alma y cubrirá multitud. ¡Qué maravilloso! Multitud de pecados. Salvará un alma y cubrirá multitud de pecados. ¿Por qué? Porque del error pasa otro error y se va agrandando el extravío que esa persona tenga en su vida. ¿Por qué? Porque se ha apartado de la verdad. Es por eso que nuestro hermano Pablo habla que esta palabra debe ser sin engaño. Y en este pasaje bíblico Dios nos enseña 3 marcas verdaderas de la exhortación. Sin engaño, sin engaño. Entonces, como decíamos, es tan común en el pasado y ahora en nuestros días el uso del engaño. Podemos verlo en los políticos, en los hombres de negocio, en los bancos, en las organizaciones de charity, en los grupos religiosos, ¿no es cierto? Pero usted y yo debemos de ser honestos ante la presencia de Dios y de nuestro prójimo. Debemos siempre de hacer lo que es bueno, con sinceridad, no haciendo mal uso, amados hermanos, de las Escrituras para beneficio propio. Y si nosotros leemos ahí en 2 Corintios capítulo 2, versículo 17, dice: pues no somos como muchos que medran, o sea, aumentan sus bienes, su prestigio y su posición en la sociedad, falsificando la palabra de Dios. Yo creo que usted lo ha visto, ¿no es cierto? Lo hemos visto en muchos lados. Entonces, al predicar el Evangelio, no busque dinero, no busque fama, no busque popularidad como se lo están mostrando por los medios de comunicación. Pablo demostró la sinceridad de sus motivos y sufrió por difundir el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. En Romanos, capítulo 8, versículo 12, dice: así que, hermanos, deudores somos no de la carne, para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. ¿Se da cuenta? Este hombre, Elimas, el mago, se oponía a que este procónsul escuchara el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Pero Pablo, amados hermanos, lleno del Espíritu Santo, fijó los ojos en él y le dijo estas palabras: oh lleno de engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de tramar los caminos rectos del Señor? Y dice que este hombre quedó ciego. Pero ¿cómo estaba Pablo? ¿Cómo enfrentó Pablo esta adversidad? Lleno del Espíritu Santo de Dios.
lleno del Espíritu Santo de Dios. En el versículo 4, amados hermanos, siguiendo esta enseñanza, dice la palabra del Señor así: sino que según fuimos aprobados por Dios para que nos confiase el Evangelio, así hablamos. Así hablamos. Así usted tiene que seguir hablando el Evangelio. No con manipulación, no para conformar a la gente, no como para agradar a los hombres, sino a Dios que prueba nuestros corazones. ¿Es usted un creyente aprobado? La pregunta que debemos de hacer. O sea que se le ha dado el visto bueno. ¿Usted está predicando el Evangelio puro? Recuerde, una vez más, Dios escudriña nuestro corazón y sabe si usted o yo deseamos agradar a los hombres antes que a Dios. Desgraciadamente hay gente que le gustan las falsas doctrinas, los falsos maestros, las vanas palabrerías. ¿Por qué? Porque le acomodan. En 1 Timoteo, capítulo 4, el versículo 1 dice: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros días, o sea, en estos tiempos, algunos apostatarán de la fe escuchando a espíritus engañadores y a doctrina de demonios. Mire, a lo mejor no sé si usted cree o no cree en los demonios, pero los demonios existen. Si no habrían las cosas que vemos que son espantosamente terribles muchas veces en las que el hombre hace. ¿Por qué? Porque están demoniados, está tomado por espíritus malignos. Dice: a doctrina de demonios para la hipocresía de mentirosos que tienen cauterizada la conciencia. O sea, son personas insensibles a la voz de Dios y por ello pecan continuamente. Y cuando usted peca continuamente ya no discierne entre el bien y el mal. Es como si un fierro o un hierro hirviendo se hubiera aplicado a su conciencia y la destruye completamente. A este tipo de personas no le importa nada. ¿Se ha dado cuenta que hay personas que no le importa nada de nada? Tenemos el caso hace poco que ocurrió en Estados Unidos. Un preso que salió de la cárcel, ¿cómo le llaman eso? Parón, creo que le llaman. Y ya había tenido problemas anteriormente y después mata a toda esta gente en esa parada de Navidad, de ensayo, no sé. Esas son gente endemoniada que no le importa nada, vamos hermanos. Muchas veces oramos por estas personas endemoniadas que no le importa nada. ¿Para qué? Está perdiendo el tiempo. Dios nos ha dado la mayordomía del Evangelio glorioso y bendito para proclamar tal como es. ¿Por qué? Porque eso produce salvación. Eso produce que el Espíritu de Dios trabaje en las personas y la fe en la verdad en aquellos que nos escuchan. Usted sabe que usted nota cuando las personas quieren escucharle o no. ¿Sabe? ¿Usted se da cuenta cuando las personas quieren escucharle o no? Hay un programa en Chile que se llama El Cuerpo Habla, algo por ahí. Entonces, los policías saben exactamente cuáles son sus intenciones, que usted tiene algo oculto por las posiciones del cuerpo, por lo que habla, cómo se toca la cara, cómo mueve los brazos y todo eso. Y muchas veces nosotros también nos damos cuenta que hay personas que no están ahí con el Evangelio y nosotros en realidad estamos perdiendo el tiempo. Usted tiene que darse cuenta las reacciones de las personas, el rostro, la cara que le ponen. Entonces, amados hermanos, nosotros podemos ver que el llamamiento que tenemos es santo, no conforme a nuestras obras, sino en el propósito de que Dios nos da, es predicar el Evangelio. Y ese era el objetivo de Pablo y lo se va a seguir siendo, porque lo dejó escrito. Y ese es el objetivo que tenemos que tener nosotros también en nuestra generación, seguir adelante. Yo le doy las gracias a los hermanos que tenemos como líderes, tanto en la radio como también en la iglesia, porque nosotros examinamos lo que ellos predican y yo estoy seguro que ellos examinan lo que yo también predico. Y nosotros no estamos, amados hermanos, como Pablo, buscando ganancia, buscando fama, buscando popularidad. No, no buscamos eso, sino que buscamos que usted pueda caminar en rectitud ante la presencia de Dios. Y buscamos también que nuestros familiares, al escucharnos por medio de estas comunicaciones, puedan creer que hay algo diferente. Porque lo que nos están mostrando en estos tiempos los medios de comunicación son puros desastres de iglesias que están con el engaño, con la maldad y con la mentira. Y yo creo que nosotros debemos de demostrarle
la sinceridad y los motivos que tenemos para predicarle el Evangelio. No nos involucramos en ministerios que busquen fama, busquen dinero, busquen posición. No estamos interesados en eso. Cuando usted se involucra en el ministerio, hágalo solo por amor a Cristo y a los demás. Trate de persuadir a la gente a que vengan a Cristo. Ese es el fin. Ese es el logro mayor que nosotros debemos de tener. No andemos lisonjeando a la gente, ganándolo la aceptación. Eso es lo que pasa ahora con la juventud. ¿Por qué la juventud se mete en los vicios, en la droga, en el alcoholismo, en la inmoralidad? Para ser aceptada, ¿ya? Para que los demás digan, mira, es igual que nosotros, ya, buena onda. No, acá no hay buena onda, amados hermanos. Acá la verdad de Dios, no con palabras lisonjeras. Pablo nunca usó palabras lisonjeras, o sea, que halagan a otros. Palabras sin sinceridad, palabras para obtener el propio beneficio. Mire, veamos el Salmo 12:3, y este le va a servir a usted también, ¿ya? Así como a mí me sirve. Dice la palabra del Señor: Jehová destruirá todos los labios lisonjeros, o sea, aduladores, no sinceros, que hablan mentira para ganar alguna ganancia, para obtener alguna ganancia, mejor dicho. Entonces, se lo leo de nuevo. Jehová destruirá a todos los labios lisonjeros y la lengua que habla jactanciosamente. Aquí tenemos otro, muy bueno. Proverbio 28:23. El que reprende al hombre hallará después mayor gracia que el que lisonjea con la lengua. ¡Wow! ¡Qué versículos!, ¿no? ¡Qué maravilla la palabra de Dios, cómo nos confronta! ¿Verdad que sí? Con frecuencia nosotros oímos que alguien adula a las personas, pero la adulación es falsa, es una máscara para cubrir las intenciones reales de las personas que la comparten. Los cristianos no debemos de practicar estas cosas. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios nos dice, la palabra de Dios nos enseña, la palabra de Dios nos exhorta a no hacerlo, ¿cierto? Estas son malas influencias, amados hermanos. Entonces, Jehová destruirá todos los labios lisonjeros y la lengua que habla jactanciosamente, o sea, que ha creído, ha presumido, ha sido vanaglorioso y que alaba para sus propios logros. Bendito sea el nombre del Señor. Proverbio 29:5, le voy a dar otro. Dice: el hombre que lisonjea a su prójimo, red tiende delante de sus pasos. Mire, red tiende delante de sus pasos. Qué increíble la palabra del Señor, ¿no? Es maravillosa. Es por eso que Pablo en el versículo 5 de 1 de Tesalonicenses 2 dice: porque nunca usamos la palabra lisonjera, como sabéis, ni encubrimos avaricias. Dios es testigo. Mire, pone a Dios como testigo, Pablo. ¿Podemos nosotros decir lo mismo y poner a Dios como testigo? Hermano y hermana que me escuchan, ¿te has dado cuenta si tu pastor es lisonjero? ¿Te gusta a ti escuchar lisonjas, adulaciones a tu persona principalmente? Como escuchamos a muchos predicadores que dicen: tú vas a ser apóstol, tú vas a ser un profeta de Dios, tú vas a ser el evangelista más grande del mundo, tú. Y ni siquiera son convertidos, ni siquiera son llamados por parte de Dios. Y ellos reparten los ministerios como cualquier cosa. Pero ellos no saben, están ciegos, no se dan cuenta que su vida es frágil y que en cualquier momento habrán partido de esta tierra. Por lo tanto, deben de arrepentirse delante de Dios y de los hombres para que Dios pueda perdonarlo. ¿Qué les parece? Malas influencias, profesiones falsas, ¿se da cuenta? Y esto siempre se hace por avaricia, realmente por beneficio propio. En Lucas capítulo 12, versículo 15 dice: y les dijo: mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Así que si tu líder religioso anda buscando vanagloria a través de la lisonja, anda buscando ser realmente el Señor, date cuenta que solamente tenemos un Señor y se llama Jesucristo, el que murió en la cruz por nuestros pecados, nuestras rebeliones, nuestras maldades, fue sepultado, resucitó entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la diestra de Dios Padre, intercediendo por nosotros, los que creemos.
para que a través de esa bendición de parte de Dios podamos predicar el evangelio puro, santo y verdadero. La palabra de Dios en Mateo capítulo 6, versículo 19 al 21 nos dice: no hagáis tesoro en la tierra donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haced tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. Porque donde está vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Y mirando otro pasaje bíblico en 1 Juan 2:15 nos dice: no améis al mundo. ¿Y qué es lo que es el mundo? Los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Mire, Satanás lisonjeó, quiso ganarse a nuestro Señor Jesucristo cuando lo enfrentó ahí en Mateo 4, ¿no es cierto? Todos conocemos ese pasaje bíblico, cuando el Señor fue llevado al desierto y Satanás se le hace presente y lo tienta. ¿Quién le ofreció? Todos los tesoros del mundo, todos los tesoros de esta tierra, todo esto. ¿Pero qué le dijo? Que escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Escrito está, escrito está, escrito está. Fuera de aquí, Satanás, porque escrito está. ¿Se da cuenta? ¿Lo han lisonjeado a usted? ¿Le han prometido el mundo la gloria? ¿Ha estado alguna vez usted en las iglesias de la doctrina de la prosperidad, donde usted va a ser el grande y el más grande? Déjeme decirle, el reino de Dios no se gana así. Cuando Pablo estuvo en Tesalónica no aduló a la gente, no buscó su alabanza, tampoco fue una carga para ellos. Solamente Pablo y Silas encontraron sus fuerzas en la presencia del Señor. Y a través de esa presencia del Señor, el mensaje de Dios para salvación a los tesalonicenses fue importante. Los creyentes de aquel lugar habían sido cambiados, renovados nuevamente, cambiados por Dios totalmente. Y no por Pablo. ¿Sabe qué? ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros decimos: esta persona se convirtió por mí. No, nadie se convierte por usted. Amado hermano, amado amigo, nadie se convierte por usted. Dios, el que tiene poder para convertir, para cambiar, para transformar los corazones a través del mensaje de Cristo. Así como los tesalonicenses creyeron, también nosotros creímos al Evangelio de Cristo, pero no fue por Pablo, no fue por el predicador que estaba delante, sino que a Dios le plació el llamarnos para cambiarnos y para transformarnos. Y es por eso que Pablo, cuando escribe en 1 Corintios, o sea, 2 Corintios, bueno, en estos momentos no me acuerdo, 1 o 2 Corintios, dice 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, 2 Corintios, estoy seguro, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí son todas hechas nuevas. Entonces nosotros debemos ser como verdaderos ministros de Cristo. Debemos enseñar la verdad y no a nosotros mismos. ¿Qué les parece, amados hermanos? Así que yo creo que con esta carta vamos a seguir, ¿ya? Nunca use palabras lisonjeras. No predique el evangelio por una posición, no para avaricia tampoco, no para hacerse millonario. No busquemos nuestra gloria, ni busquemos la gloria de los hombres, ni de otros, aunque podríamos hacerlo. ¿Se da cuenta? El hermano Ramón predicó acerca del libre albedrío. Yo puedo, pero no debo. Yo puedo hacer muchas cosas, pero no debo. Pablo decía: yo no me dejaré dominar por ninguno. Y Pablo no se dejaba dominar por estas cosas, porque había una revelación de que realmente son pasajeras, son efímeras. Todo pasa. De repente nos llaman por teléfono: se murió. ¿Quién se murió? Tal persona. ¿Pero cómo? Si está tan joven. 40 años, 25 años, 50 años. ¿Y cómo? Repentinamente le vino un infarto. Se cayó. Un accidente automovilístico. Le dio el coronavirus y se fue. Así. Entonces vamos a dejarlo hasta acá, porque ya no está llegando la hora. Y aunque Pablo tenía el derecho de recibir apoyo económico de la gente a lo que les enseñaba, ¿sabe qué? Trabajó para ganarse la vida. Y esto lo puede ver usted en Hechos capítulo 18, versículo 3. Si quiere lo busca, leámoslo, ¿ya?
Hechos, capítulo 18, versículo 3, dice: y como era del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. ¿Se da cuenta? Yo sé que hay obreros del Señor, buenos obreros del Señor, que no tienen los medios para vivir así, trabajando por diferentes circunstancias de la vida. Y si usted se ha dedicado al Evangelio y no ha seguido una profesión, algo, muy difícil que pueda encontrar un trabajo que lo pueda mantener. Y es por eso que en esos casos la iglesia tiene que apoyarlo. Pero no ese es el fin por el cual nuestros hermanos que realmente llevan un evangelio puro lo hacen, sino que lo hacen por amor a la obra. Y muchas veces tienen que sufrir penalidades de falta, aunque hay canciones que dicen que al justo nunca le va a faltar. Pero hay estrechez de muchos hermanos en la fe, y muchas veces no por culpa de ellos, sino que por culpa de nosotros, que muchas veces no aportamos lo que debemos para ayudarlos. Pero yo creo que usted lo hace y se lo agradezco. Así que su predicación no sea en vano, que su predicación no sea con temor a los hombres, que su predicación del Evangelio no es para buscar dinero, fama, o popularidad o posición, que no sea para persuadir para beneficio propio, que la influencia que usted haga con el Evangelio es para ganar a las almas, así como lo hizo Pablo, no con adulación, no con búsqueda de alabanza, ni por fuerza, sino por amor a Cristo. Oremos. Padre, te damos muchas gracias, porque tú nos has revelado estas verdades, Señor, y nosotros estamos enamorados de la verdad bíblica. Nosotros estamos enamorados de ti, Señor, porque tú nos muestras a través de ella cómo debemos ser, Señor. En quién tenemos que tener nuestro interés. A quién debemos de predicar. Cómo debemos de hacerlo. ¿Para qué hacerlo, Señor? A través de estas palabras tú nos enseñas grandes cosas y por eso te damos las gracias. Señor, que tu palabra siga siendo predicada con pureza, con poder, con autoridad, con unción, para que muchos sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Padre, oramos por aquellos que no creen, Señor. Padre, te rogamos que su corazón esté tierno, sensible a tu voz, que ellos puedan escucharte y puedan reconocer que tienen que arrepentirse de sus pecados. Porque la palabra de Dios nos dice que por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que Cristo murió por nosotros. Allí está la chance de ponerse a cuenta con Dios, porque Cristo Jesús vino a hacer la obra redentora para que usted y yo creamos al Evangelio, a la palabra de Dios, creamos en Jesucristo nuestro Señor y Salvador, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el unigénito Hijo de Dios. Clamamos, Padre, en el nombre precioso de Jesús por nuestros familiares, para que crean. Y aquellos que creen, para que sigan creyendo, para que sigan creyendo, para que sigan creyendo hasta el día de tu venida. Gracias, amado Dios, por los oyentes. Gracias por esta palabra que tú nos has dejado escrita para enseñarnos, para redarguirnos y para exhortarnos a través de ella. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Gracias, hermanos. Dios le bendiga. Espero que el Señor haya hablado a su vida como habló a mí a través de este pasaje bíblico. Y que todo lo que hagamos, sea de palabra o de obra, sea para la gloria